Atento saludo. Mi nombre es Hugo Alberto Urbano Cáceres, estudiante de máster en software libre de la Universidad Oberta de Cataluña y autor del artículo titulado Software para la representación gráfica a la solución de ruteo y carga de vehículos en el algoritmo de tipo 2LCVRP bajo la asesoría del Dr. Ángel Juan. En esta presentación estaremos abordando una descripción generalizada de la situación problemática que origina el proceso de investigación, los objetivos planteados, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones generadas. La situación problemática parte de un conjunto de vehículos de carga con características similares que requieren distribuir una serie de elementos a usuarios geográficamente distribuidos, considerando todos los elementos relacionados a la problemática del ruteo de vehículos y adicionalmente al empaquetamiento de los elementos a distribuir al interior del vehículo de carga. La presente propuesta combina las características de la programación orientada a objetos, generando como resultado un software de fuente abierta que representa gráficamente la solución al problema de enrutamiento de vehículos, Vehicle Routing Problem, que persigue como objetivo la entrega de bienes a un conjunto de clientes distribuidos geográficamente por un espacio conocido, pero focalizando su solución en un algoritmo de tipología 2LCVRP, siglas que corresponden a Two Dimensional Loading Capacity Vehicle Routing Problem, el cual es una variante al problema de enrutamiento de vehículos y elemento complementario a las restricciones de carga. El problema resultante 2L-CVRP básicamente consiste en buscar un conjunto de rutas para la flota de vehículos de tal manera que se minimice el costo de transporte cumpliendo las restricciones de carga mencionadas. La introducción de la restricción de carga en dos dimensiones al problema original CVRP aumenta la complejidad del problema reduciendo el espacio de soluciones posibles al tiempo que aumentan los costos de la solución. El funcionamiento del presente software se basa completamente en la solución entregada por los autores Juan, Domínguez, Faulin y Agustín en su artículo titulado A Multi-Star Algorithm for Solving the Two-Dimensional Vehicle Routing Problems with Item Rotation, en donde se propone un eficiente algoritmo que reduce el número de parámetros solucionando el problema de carga en dos dimensiones de vehículos de capacidad limitada y los problemas de enrutamiento, algoritmo que adopta la tipología 2LCVRP. El tipo de problema mencionado relaciona dos importantes tareas, como son los problemas de ruteo y empaquetamiento. La propuesta contempla la carga sin restricción y la posibilidad de aplicar rotación de 90 grados para cada una de las figuras rectangulares en el momento de ser cargadas al interior del vehículo. Además, tiene en cuenta la variedad de ejecución en un ambiente altamente parametrizable. La solución permite múltiples inicios en donde cada uno utiliza un algoritmo de enrutamiento basado en ahorro, siendo una versión heurística de empaquetamiento clásico y produciendo soluciones factibles para la propuesta de tipo 2LCVRP. Los resultados obtenidos mejoran las aproximaciones existentes al problema, entre estos el tiempo de cálculo en la visualización de resultados, la solución proporcionada por el algoritmo, evidencia una distribución pseudogeométrica propuesta por otras investigaciones y de la misma manera durante el procesamiento se tiene en cuenta que el peso total de los ítems cargados al vehículo sea inferior a la capacidad de carga. Además, en el momento del empaquetamiento, los ítems se disponen descartando solapamiento. Es esta entonces la base sobre la cual se desarrolla el presente artículo, objeto de esta sustentación. El objetivo entonces de esta propuesta es la construcción de una aplicación de software libre que represente gráficamente las rutas seguidas por los vehículos que integran la solución entregada por el algoritmo anteriormente mencionado.
así como la distribución de los elementos a ser transportados al interior de la zona de carga. Solución proporcionada, como se ha mencionado, por el algoritmo descrito. La metodología seguida para el desarrollo de esta investigación tuvo su base en la propuesta que la ingeniería del software y el modelo de procesos definen, y se estructuraron unas etapas como son la obtención y análisis de requerimientos, el modelamiento de la solución, la definición de las pruebas funcionales, la codificación y la ejecución de los casos de pruebas junto con la estabilización de la solución. Estas etapas fueron articuladas dentro de una metodología de desarrollo ágil, como es el caso de Extreme Programming, en combinación con la estructura documental que propone Microsoft Solution Framework, hecho que favoreció estructurar funcionalmente los requerimientos del software, pues se sintetizó cada uno de los entregables del ciclo iterativo MSF, reduciendo las exigencias por etapa y generando como resultado la definición de casos de uso, documentando los escenarios funcionales y casos de prueba, definiendo a través de un diagrama de clases la relación de los componentes lógicos que integrarían la solución, codificando la solución en lenguaje de programación Java y ejecutando las pruebas funcionales para certificar el cumplimiento de los requisitos. Estamos observando la propuesta de casos de uso que se hizo para el software, en donde se definieron dos roles, dos actores, administrador y sistema, limitando el papel del administrador a la selección del archivo de salida originado por el algoritmo ya descrito, elemento que se constituye como una entrada para esta aplicación de software debido a que es el punto de partida y fuente de información. De esta manera se procede a hacer un análisis de su contenido en estructura y a partir de unas etiquetas que permitían ubicar la información de vehículos, rutas y elementos a ser transportados para realizar una carga en memoria y en objetos propios del lenguaje de programación Java utilizado para la codificación, y de esta manera poder generar la representación gráfica de las rutas y de los elementos a ser transportados. Para la descripción de los escenarios, por cada uno de los casos de uso se utilizó este formato para representar funcionalmente y describir el objetivo que persigue cada caso de uso. De esta manera entonces se especifica el curso típico de eventos, en donde a través de precondiciones y poscondiciones se relacionan los elementos a considerar para su ejecución, se listan cada una de las actividades y tareas que a nivel de usuario y solución deben realizarse, documentando cada uno de los cursos alternativos o excepciones que deben considerarse a nivel de software para cada uno de los casos de uso definidos. Observamos ahora el diagrama de clases elaborado, en donde se definieron unas denominadas clases base, que corresponde a los ítems, a los nodos, a las rutas y a los vehículos, elementos que contienen toda la información importante para el proceso, datos que se condensan en una clase que contiene una serie de contenedores y permite modelar una especie de persistencia en la medida en que evita recorrer nuevamente el archivo de entrada para obtener datos específicos, puesto que al organizar la información en estructuras lógicas propias del lenguaje de programación Java, fácilmente al recorrerlas se tiene acceso a su contenido y finalmente se puede hacer la representación visual de los elementos mencionados. Existe una clase denominada control. Esta clase se va a encargar de establecer la comunicación entre la capa visual y la lógica de negocio, permitiendo desatar funcionalidad a los procesos que cargan la información en memoria, recorren las estructuras lógicas y finalmente representan gráficamente rutas y en la distribución de los elementos a entregar a los diferentes nodos. De esta manera entonces
como resultado del proceso, una vez realizado toda la ingeniería del software, se generaron a través de dos etapas que representamos en este diagrama de flujo. Inicialmente el proceso de lectura, análisis de la información fuente generada por el algoritmo ya mencionado, que permitía cargar en memoria las estructuras lógicas con la información relevante para el proceso de representación visual. Una segunda etapa dentro del proceso consiste en recorrer esas estructuras que ya contienen la información relevante para el proceso y generar la representación visual de rutas y de los elementos a distribuir al interior del vehículo. Vemos también a manera de pseudocódigo una descripción general del proceso utilizado en la graficación de las rutas, en donde se utiliza una convención específica por ruta, asignando unos estilos de líneas y una combinación de colores que permiten identificar cuál es el desplazamiento que cada vehículo realiza por los diferentes nodos que integran la solución. Recordemos que todos los datos son entregados por el algoritmo descrito. Adicionalmente, tenemos un ejemplo de la representación visual de los elementos a ser transportados al interior del vehículo, con sus etiquetas identificadoras, todas originadas del archivo entrada generado por el algoritmo, como ya se ha mencionado. Finalmente, como elementos de conclusión, el proceso permitió describir en funcionamiento el algoritmo entregado por los autores Juan, Domínguez, Faulis y Agustín. De la misma manera, se realizó una combinación de actividades entre las metodologías XP y MSF, generando un esquema documental que relacionaba todos los requerimientos expresados por los autores y permitía finalmente construir la aplicación bajo los lineamientos y la especificación que el algoritmo define. Como un elemento de recomendación, esta solución puede integrarse directamente con el algoritmo mencionado en la medida en que, posterior al proceso y generación de los archivos de salida del algoritmo, se procede a la graficación. Si se integraran estas dos soluciones en un único paquete, se podría condensar y articular el funcionamiento sin dejar por separados los procesos de cálculo y generación de elementos visuales. Esto es lo que integra finalmente el trabajo realizado. Agradezco su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.